Comenzamos nuestro curso sobre control de versiones y sobre Git, explicando un poco qué es esto. Si nunca hemos trabajado con un control de versiones, quizá al principio nos resulte un poco difícil de ir comprendiendo los diferentes pasos o los diferentes conceptos. Pero si hemos trabajado, sobre todo hemos desarrollado en un equipo de trabajo, comprenderemos las grandísimas ventajas y las dificultades que significa las ventajas que significa utilizar un control de versiones y las dificultades que significa trabajar en equipo. Cuando estamos trabajando en equipo, imaginaros la situación. Tenemos hoy en día múltiples trozos de nuestro proyecto que hemos repartido a diferentes personas. Imaginemos que estemos desarrollando para web, para aplicación, me da lo mismo. Hay gente que se le da mejor la parte visual, hay gente que se le da mejor los procesos. Entonces repartimos de esa forma y hay gente que, por ejemplo, tendría la parte de base de datos. Repartimos de esa forma las diferentes tareas y comenzamos a trabajar. Muy bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que podamos juntar todo el código? ¿Cómo hacemos si una persona quiere tocar parte del código de otra persona y que el código al final no se rompa? Bueno, la solución evidentemente es un control de versiones. En este caso, el control de versiones que vamos a utilizar es Git, pero existen otras posibilidades de control de versiones que vamos a explicar, tanto el funcionamiento de este como la comparativa con otros controles de versiones. Este es el caso de Subversion. Fijaos aquí una imagen fantástica de las diferencias entre un control de versiones centralizado y un control de versiones distribuido como es Git. Fijaos en Subversion. Subversion es un sistema bastante maduro y muy utilizado por las empresas. De hecho, yo en mis inicios de desarrollador comencé en la empresa utilizando Subversion y esto hace ya pues bastante tiempo. Fijaos el esquema que nos plantea Subversion. Tendríamos un repositorio. La palabra repositorio significa algo así como un sistema de almacenamiento de nuestro código, pero no es un sistema de almacenamiento solamente, sino que es un sistema de seguimiento de cómo va yendo nuestro código. Tendríamos entonces este repositorio centralizado y que nosotros podremos realizar actualizaciones de nuestro código y que con una serie de herramientas, veis aquí, de controles, como es el commit, como es el log, como es el merge, como es el update, podremos mantener dicho código sin tener ninguna dificultad a la hora de poder trabajar con un equipo de trabajo, con unos compañeros y que el código no se acabe machacando y nos acabemos fastidiando los unos a los otros. En el caso de Git, aquí fijaos la gran diferencia está en esta zona de aquí. Veis que el repositorio ya no está directamente conectado a la máquina, sino que el repositorio es remoto. Es decir, no tenemos que estar continuamente conectados a la máquina remota. ¿Qué provoca esto? Ya os podéis imaginar, vamos a ver si lo tenemos en la siguiente transparencia, ¿vale? Pero lo podemos explicar mejor desde esta. Os podéis imaginar que un repositorio remoto va a provocar más comandos y por lo tanto pues más administración para una pequeña dificultad para poder intercambiar la información entre nuestra máquina y el remoto. Fijaos qué fácil es con Subversion, donde hacemos un commit, subimos el trozo de código que acabo de manejar y queda registrado en el control de versiones. Mientras que en Git tendríamos que hacer un commit, quedaría registrado en modo local y si queremos subirlo al remoto tendríamos que hacer una serie de comandos que poco a poco iremos aprendiendo, como son push y para descargarlo pull y fetch. Por otro lado, a pesar de que estamos incorporando nuevos
parámetros y por lo tanto mayor complicación a la hora de mantener nuestro código, acabamos de generar un sistema muy flexible donde podría la máquina local estar conectados a diferentes repositorios remotos. Y sobre todo, la gran diferencia y la grandísima ventaja de Git es que al ser un sistema distribuido, nuestra máquina, fijaos, donde estemos trabajando, que tiene una copia prácticamente actualizada del repositorio remoto, puede no estar conectado con el repositorio remoto y por lo tanto podemos incluso ir realizando código offline para que cuando nuestra parte, nuestra rama, nuestro trozo de actividad estuviese totalmente finalizada, la pasaríamos al repositorio remoto. Por este motivo, ahora mismo que los sistemas y el mundo está tan globalizado, este sistema Git se ha puesto tan de moda dentro de las empresas y del mundo profesional, puesto que nos da flexibilidad por los diferentes remotos en la nube y porque nos da flexibilidad a la hora de trabajar localmente. Por lo tanto, Git podríamos decir que es un sistema distribuido que lo que está realizando, igual que Subversion, es hacer un mantenimiento de nuestro código, un control de nuestro código, gestionando las modificaciones y los errores que se produzcan en el mismo. Veremos estos tres puntos más en detalle cuando poco a poco vayamos haciendo ejemplos y que vayamos utilizando el protocolo Git. También hay que decir que es un sistema open source y totalmente gratuito. Fijaos, esta es otra pantalla de las diferencias entre un sistema centralizado como en Subversion, donde se van haciendo incrementales de cada una de las partes que nosotros vayamos modificando. Mientras que en Git, fijaos que tenemos snapshots o pantallas de cada una de las versiones de absolutamente todos los trozos de código y de esa forma podemos trabajar de forma distribuida, de forma con diferentes remotos, tal y como hemos explicado en esta pantalla. Es decir, los snapshots son completos de toda la aplicación o toda la rama. Uno de los parámetros que poco a poco iremos introduciendo es este de aquí. Fijaos que también, además de la disposición remota donde tenemos que utilizar una serie de comandos para acabar subiendo la información a repositorio remoto, fijaos que también se introduce una zona intermedia dentro de nuestro equipo, que ya veréis que tampoco es tan complejo, aunque parezca al principio que son muchas palabras y muchos conceptos nuevos, una zona intermedia que nos va a permitir desde nuestro working directory, desde nuestro directorio habitual de código, ir colocando aquel código o preparando, por eso se llama staging area, preparando nuestro código para que en el momento en el que tengamos ya un paquete de elementos preparados, podamos colocarlo en nuestro repositorio local. Fijaos que cuando yo digo repositorio local es esta zona de aquí y cuando digo repositorio remoto es esta zona de aquí. Al fin y al cabo son el mismo repositorio en diferentes momentos de tiempo, pero son el mismo repositorio. Bueno, en el momento en el que yo ya tenga este paquete de código de elementos preparado, lo colocaría y lo empaquetaría, lo subiría mediante un commit a nuestro repositorio local. En definitiva, ahora vamos a comenzar a aprender y saber conocer el funcionamiento de Git como uno de los elementos principales y primordiales en el trabajo como programador.